Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un privilegio el poder desde este lugar poderlos saludar y desearles bendiciones del Señor. Esta tarde, hermanos, estamos listos para arrancar una lección muy importante que se trata de la personalidad cristiana. O sea, el título es Una personalidad cristiana. Así que les queremos invitar a que puedan participar con nosotros haciendo alguna pregunta, si usted quiere hacer algún comentario. El objetivo es que todos podamos de alguna manera aprender de esta lección en esta tarde. Así que un abrazo a la distancia, Dios les bendiga donde quiera que estén sintonizándonos. Les amamos en Cristo Jesús y les deseamos bendiciones del Señor. Quiero presentarles a mi lado derecho, tenemos al hermano Enrique Nolasco. Hermano Enrique, buenas tardes. Mucho gusto, hermanos. Dios les bendiga a todos los que ya nos están sintonizando. Esta tarde Dios nos va a hablar de una manera muy linda, muy especial. La lección está muy especial para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hermano Herrera, lo tenemos ya de vuelta. Hermano Rodrigo estuvo por Europa, ¿verdad, hermano? Sí, un lugar muy hermoso, por cierto, ¿verdad? Donde, híjola, es el paraíso para muchos. Sí. Ahí solo se puede llegar en helicóptero, hermano. Buen burro también, hermano. Cuando está muy crecido, cuando está muy crecido el río, ¿verdad? Pero no, bienvenido, hermano. Sí, gracias, hermano. Damos gracias a Dios por su vida. Sí, así es. Le doy gracias a Dios que ya estamos de regreso. Me dio Dios la oportunidad de visitar a mi madre y a mis hermanos allá en México. Sonora, México, desde un desierto muy hermoso. Por cierto, y pues bueno, aquí estamos y esperemos que esta clase sea de bendición para cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. Amén. Muy bien, vamos entonces, hermanos, a entrar. Tenemos un pasaje bíblico. Voy a pedir al hermano Enrique que nos haga el favor de leer Hechos 22 del 1 al 16. Si usted está con una Biblia, con un teléfono, por favor acompáñenos. Esta lectura se trata de algo muy importante, algo que sucedió con el apóstol Pablo. Así que, hermano, gracias por estar con nosotros y leer esta porción. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también ahí los que estuvieren ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Es hasta el 16, ¿verdad? Sí, hasta el 16. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué detienes? Levántate y bautízate
y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Amén, gloria a Dios. Vemos, hermanos, que este es un testimonio del apóstol Pablo. El título de esta porción dice, Pablo relata su conversión. O sea, él está testificando lo que él pasó en ese momento que tiene el encuentro con Jesucristo. ¿Va? O sea, la vida le cambia. Él está hablando. No sé cuántos han hablado de usted, en alguna ocasión han hablado de su testimonio. Si nosotros hemos hablado. Sí, de su experiencia con el Señor. Y yo creo que sí lo hemos hecho. Yo creo que lo hemos hecho aquí en la iglesia. No sé si una o dos veces. Ajá, porque a lo que mirábamos ahorita, ¿verdad? Aquí lo tengo subrayado. De si algo estaba haciendo el apóstol Pablo, dice, bueno, el Señor, o más bien el discípulo le dijo, ¿verdad? Dice, porque serás testigo, dice, suyo a todos los hombres. Entonces, si algo nos manda el Señor es eso, ¿verdad? A dar testimonio. Testifiquemos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Exactamente. Entonces, sabemos que Dios puede hacer solo, Él lo puede hacer todo, Él solo, pero por alguna razón utiliza al ser humano, ¿verdad? Para que hablemos de su gloria y de su... Amén. Sí, me recordó algo muy importante que el Señor Jesucristo, en una ocasión la gente quería callar a los discípulos y Él les dijo, si ellos callan, ¿qué dice? Las piedras hablarán. O sea, las piedras por supuesto no tienen un testimonio como el ser humano. O sea, Pablo está relatando cómo él tiene un encuentro con Cristo y lo saca de su ignorancia, porque él en una porción de la palabra dice que él hacía todas las cosas, perseguía a los del camino, perseguía a los cristianos y con autorización, ¿verdad? Ahí sí, con licencia, y creyendo que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto? Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice, pero su final es camino de muerte. Y eso aplica, hermanos, y sin ninguna duda en su momento nosotros lo dijimos. Yo estoy bien como estoy. Y me parece que no le hago mal a nadie. Y eso cree uno que le va a alcanzar para realmente la redención de nuestras almas. Yo no sé si el hermano tiene algún testimonio que dar, hablando de los testimonios como el... Sí, hemos testificado. Una de las cosas que siempre he dicho, ¿verdad? Y no se me olvida, es que yo a la edad de 13, 14 años estaba ya viviendo y creciendo con un resentimiento grande en mi corazón, ¿verdad? A tal punto que yo deseaba vengarme de algo que le habían hecho a mi padre. Y aún estaba yo pensando aún de matar ya a esa edad. Había una cosa tremenda en mí. Cosa que ahora yo agradezco que cuando vine al Señor a los 14 años, Él cambió eso en mí, ¿verdad? Cambió esa perspectiva y de eso es lo que queremos hablar esta noche. Y yo quiero agregar algo, esta tarde, perdón. Yo quiero agregar algo a todos aquellos que nos están viendo, ¿verdad? Que al momento su vida no les satisface, lo que están viviendo no es algo que les agrade. Queremos decirle esta tarde a la luz de la palabra de Dios que puede haber un cambio en su vida. Que el único que puede cambiar la personalidad que uno trae, ¿verdad? Solamente es Dios, cuando uno le entrega su vida a Dios como lo hizo el apóstol Pablo. Él ahora testifica de lo que él era antes, ¿verdad? Y lo que es ahora, gloria a Dios. Claro. Pero ¿quién hizo ese cambio? El poder de Dios, del Santo Espíritu en nuestros corazones. Amén, así es. Y sin ninguna duda, amigos, hermanos que están con nosotros, usted tendrá también algún testimonio que dar en su momento por compartir alguna persona que Dios sí puede cambiar. Amén. Dios nos puede regenerar, Dios puede cambiar nuestro, como dice el canto, a nuestro lamento en llanto, puede cambiar nuestro lamento en gozo. Amén. Gracias, lamento hermano. en gozo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver la introducción. Estamos leyendo las introducciones de este libro, hermanos, para tener, como decía mi hermano, para tener un patrón, una guía prácticamente para ver qué dice el escritor
¿dónde podemos encontrar realmente la ayuda? ¿Va? Obviamente la Biblia es la que nos marca el estándar de dónde podemos nosotros encontrar la salvación de nuestra vida. Así que vamos a entrar, voy a leer, si alguno de los hermanos... Yo quisiera también decirle a los hermanos que se reporten. Si hay algunos hermanos que están siguiéndonos y que tienen su libro, que se reporten. Va a ser de mucho ánimo para nosotros el que estén con nosotros, valga la redundancia, acompañándonos en estas lecciones, ¿verdad? El deseo, hermanos, es de que todos crezcamos. El deseo de estar acá, hermanos, no es para venir a dar un show, ni para venir a pasar el tiempo. El deseo nuestro es poder compartir algo para nuestra edificación, porque la palabra para eso se la dejó el Señor. Entonces vamos a leer, si usted tiene este manual, esta guía en casa, y si no, pues acompáñenos, para que usted tenga una idea de lo que el escritor nos va a exponer, para que sobre de eso nosotros podamos exponer esta clase. Dice, la personalidad humana ha sido estudiada acerca de los psicólogos modernos, quienes desean entender más a fondo cómo se rigen las decisiones y el comportamiento de un ser humano. Los autores Morris y Maisto, en su libro titulado Psicología, definen la personalidad como un patrón único de pensamientos, sentimientos y conducta del individuo que persisten a través del tiempo y de las situaciones. Dice, hoy en día existen libros enteros que detallan las diferentes teorías de la personalidad que se han desarrollado durante este último siglo. Por ejemplo, teorías psicodinámicas, teorías humanistas, etc. Nuestra lección de hoy tomará como base una perspectiva cristiana acerca de la personalidad humana. La mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que la personalidad es un concepto muy complejo de comprender y de estudiar. Debemos confiar en que Dios, el creador de la mente humana, es nuestro mejor guía para poder entendernos a nosotros mismos un poco más. El estudio de la personalidad también puede ayudarnos a comprender mejor a otros. Interesante. Y esto tendrá como resultado poder relacionarnos con ellos de una manera efectiva, sana y de modo que traigamos más gloria y honra a Dios. En los siguientes puntos veremos cómo una personalidad natural puede ser cambiada radicalmente cuando el poder sobrenatural de Dios toca una vida humana. Cuando permitimos que Dios entre en escena y tome su papel central, la historia de nuestra vida cambia de trayectoria de una manera asombrosa y emocionante. Amén. Los que han tenido la oportunidad, los que han tenido el privilegio de haber recibido la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tendrán algo que testificar y algo como identificarse con esto que estamos hablando. Dios transforma al ser humano. Amén, gloria a Dios. Tenemos testimonios, no solo de nosotros mismos, testimonios de personas que buscaron ayuda por todos lados y no la encontraron. Hablábamos, hermanos, en la lección pasada, en nuestro hermano José Ruiz, a quien saludamos, está presente con nosotros, sobre la lección de Jesús, nuestro libertador. Y quiero enfatizar esto, hermanos, porque hoy en día la gente busca ayuda tratando la manera de encontrar una solución a su problema, ¿verdad? Y esta mujer, uno de los pasajes que leímos fue de aquella mujer que tenía el flujo de sangre y que por 12 años, dice, Lucas la describe de esta manera. Durante 12 años aquella mujer había sufrido la enfermedad y decíamos también que había sufrido con los médicos. Porque se quedó sin dinero. Ella gastó toda su plata. Ella gastó, tenía 12 años, por supuesto, entonces eran 12 años de estar tratando de alcanzar una
solución a su problema físico. Aquí estamos hablando de problemas mentales. Entonces, pero Dios puede realmente, el escritor dice, puede hacerlo porque Él es creador de nuestra mente. Entonces, Él es el más apropiado que nosotros busquemos. Diga, hermano. Y es que hay que entender, hermano, que Dios, las ciencias tratan de darle una solución individual a un problema específico, ¿verdad? Cada ciencia. Pero Dios no, bendito sea Dios. Por eso es lo importante de esta lección el día de hoy, ¿va? Sí. Es entender que Dios da una salud integral. Completa. Completa. Entonces incluye lo físico, incluye también lo emocional y también lo mental. Entonces se habla mucho de la salud integral, ¿verdad? Y entonces, pero ¿quién provee esa salud integral? Es solamente Dios. Así es. O sea que Dios nos da un paquete completo. Completo. No hay algo que esté fuera del alcance de Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, es interesante. ¿Usted iba a hablar algo sobre la personalidad? Sí, hermano, traje unas cosas que estuve investigando ahí y de lo cual que me llamaron muchísimo la atención, hermanos, en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día. En la actualidad, ¿verdad? Lo que está pasando con los jóvenes, lo que está pasando con los niños, lo que se les está enseñando o lo que se les está queriendo inculcar. Y una de las cosas que le están moviendo a la humanidad, a las futuras generaciones, viene siendo eso, la personalidad, hermano. Por ahí están atacando. Y ahorita hablamos, ¿verdad? Que solamente Dios, y sí, solamente Dios puede restablecernos, tanto mental como físico y espiritual. Pero hoy en día, hermano, todos aquellos que no conocen de Dios y que están buscando de Dios, ¿por qué? Porque su identidad ha sido, o su personalidad ha sido confundida. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero, hermano? De que ahora no sabe la gente qué es. ¿Sí? Ahora se quieren definir como hasta jirafas y cosas de esas. O sea, nos han engañado a la humanidad de una manera que tú vas a ser como tú te sientas. Como tú te sientas, eso es lo que tú eres, ¿verdad? Exacto. Entonces, por ahí... Ese es el humanismo, ¿verdad? Sí, es el humanismo, sí, definitivamente. Entonces, hay solución y ese es Jesucristo, ¿verdad? Pero quiero traer un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que encontré. Dice, personalidad, la suma biológica, dice, y ambiente, o sea, lo que nos rodea. Y estamos rodeados de eso, bombardeando con mucha información engañosa, ¿sí? Dice, en la psicología el término personalidad se define como una organización de emociones, cogniciones y conductas que determinan los patrones de comportamiento de una persona, dice. En la formación de la personalidad intervienen tantas la base biológica, o sea, el temperamento, como las influencias ambientales, el carácter, ¿sí? Lo que nos rodea, es lo que nos hace a nosotros. Dice, por tanto, el aspecto más detestable de la personalidad, el aspecto más, ¿sí?, destacable de la personalidad en comparación con los conceptos del temperamento y del carácter es que los engloba a ambos. Dice, da las dificultades para delimitar qué parte de la forma del ser viene dada por herencia y cuál es por el ambiente. Este término resulta más útil que los anteriores a nivel teórico y práctico. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, hermano, es dice que se destaca también, dice, las manifestaciones mentales y conductuales en el componente de la organización. Dice, si bien añade el factor del dinamismo, o sea, interacción continua con el entorno. Eso me llamó mucho la atención porque nos están enseñando, como dije ahorita hace rato, nos están bombardeando con información falsa acerca de
de corrientes de pensamientos que nos llevan a la confusión y al llegar al punto de no saber quiénes somos, qué somos, para dónde vamos. De una manera que Dios ya queda muy lejos. Y eso es lo que me preocupa esto. ¿Por qué lo digo? Porque tengo 2 jóvenes. Ya tengo una jovencita que ya pasó por ahí, pero me preocupan ellos. Entonces, si nosotros como creyentes no estamos educando a nuestros hijos, no estamos hablando con ellos, alguien más lo va a hacer. Claro. Alguien más lo va a hacer y les va a mover el piso. Entonces van a caer en ese engaño en el que están los jóvenes ahorita, y está muy deteriorado lo que es la sociedad, ¿sí? Claro. Y eso es la verdad alarmante. Entonces, la historia de la palabra personalidad, hermano, sí dice, en la antigua Grecia la palabra persona se empleaba para hacer referencia a las máscaras que llevaban los actores de teatro. Más adelante en Roma pasaría a usarse como sinónimo de ciudadano, designando principalmente los roles sociales de los individuos privilegiados e influyentes. Y dice aquí, con el tiempo, el término persona empezó a hacer referencia al individuo como ser diferente de su entorno. ¿Sí? Entonces ya la personalidad empezó a ser parte de eso. Y entonces, ¿a dónde voy? De que la manera como nos vienen engañando, nuestra personalidad se desapareció, hermano. Desapareció, y la verdad es preocupante. Y Jesucristo vino y nos dijo, ¿verdad? Dice que el demonio viene para engañar, para matar y destruir. Así es. Y ha sido muy astuto. Entonces, esto lo hago y lo comparto con el propósito de como warning, ¿verdad? Que es que volteemos nuestra mirada, o más bien que nos demos cuenta de qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Adelante, hermano. Sí, ese punto que usted ha tocado en este momento, hermano, es muy importantísimo, ¿verdad? Y por eso es que Dios nos manda al discipulado. Claro. Porque en el discipulado es que Dios va a moldear, porque aquí está hablando de la personalidad cristiana, ¿verdad? Sí, sí. Como cristianos que somos, ¿verdad? Sí. Pero hay una personalidad fuera de Cristo. Así es. Y que todos pasamos por eso. Venimos de esa personalidad fuera de Cristo y ahora venimos a Dios, ¿verdad? A Cristo. Entonces ahora la intención de Dios es formar o reformar esa personalidad, esa persona que venimos, ¿verdad? Del mundo, digámosle, como conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces, como usted decía, por eso es importante, hermanos, estamos hablando de la persona. Sí, sí. De ahí viene la palabra personalidad, ¿va? Sí. Y gracias a Dios, Dios nos ha hecho únicos. Así es. Nadie es igual que otro. Y ahí mismo vamos a ver un poquito más adelante que ni los gemelos son idénticos, ¿verdad? Exacto. No son iguales. Entonces, de ahí viene lo que es la unicidad del ser humano, ¿verdad? Entonces, eso, hermanos, es una bendición tan grande, ¿verdad? Claro. La forma como Dios nos creó a nosotros, ¿verdad? Y hermano Pinzón decía y definíamos, la persona es única. No hay 2 iguales, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, esa persona está formada, ya lo decíamos, en la lección 14 ustedes lo hablaron, pero solamente vamos a referir un poquito acá. La personalidad, ¿verdad? Ahí viene la palabra persona, ¿verdad? Está compuesta, ¿verdad? Así lo hizo Dios. Ya lo dijimos, lo observaron ustedes en la lección 14. Está compuesta del carácter, ¿verdad? Y del temperamento. Es interesante esto, hermanos, que por el pecado, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán con carácter y temperamento, cuando estaban ellos en esa etapa de santidad y de inocencia, no había entrado el pecado. Entonces ese carácter y ese temperamento no se había distorsionado, ¿verdad? Sí. Pero a través del pecado, y eso es lo interesante en esto, a través del pecado, esa personalidad se distorsionó. Entonces, por eso ahora entendemos, y los psicólogos son los que nos enseñan ahora eso, ¿verdad? De que tanto el temperamento como el carácter tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos, los 2. Solo que el temperamento es heredado, ¿verdad? Ya ustedes lo explicaron. El temperamento lo heredamos. Eso ya viene con nosotros, ¿verdad? Sí. Genético. Es genético. En cambio, el carácter no. Y a eso se refería usted, el ambiente. Sí, exactamente. El carácter es formado. Entonces, hermano, usted dio ahorita, nos ayudó un poquito para ejemplificar esto en el sentido. Y usted decía, ¿qué estamos haciendo con nuestros jóvenes? Exactamente. Porque el ambiente
los está llevando a eso que usted explicó ahorita y lo que usted se preocupa también. Y gloria a Dios, porque viene Dios ahora y quiere que nosotros, a través de la palabra, podamos formar desde el niño, ¿verdad? Amén. El adolescente, el joven, el adulto y aún el viejo, Sí. a través de la personalidad cristiana. Así ¿Y quién es el que determina eso? La personalidad cristiana, Dios. Así es. Amén. Entonces, quiero agregar eso nada más también, de que entonces, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? A través del carácter. Entonces, todo aquello que hemos formado en el carácter y que está bien, Dios lo refuerza. Amén. Y todo aquello que hemos adquirido y que está mal, es lo que Dios quiere cambiar. Qué lindo esto, ¿verdad? Así es. Y igual el temperamento. El temperamento es heredado, pero también por el pecado trae distorsiones. Así es. Entonces el temperamento también trae cosas muy buenas, pero también trae cosas negativas. Y es ahí donde el Santo Espíritu también quiere trabajar esa área de nuestra vida. Amén. Y a eso es lo que estamos definiendo, personalidad cristiana. Así es. Y no con esto queremos nosotros quitarle mérito a la ciencia, ¿verdad? No, En ningún momento estamos desechando, porque han sido ayudas para el ser humano. Dios dejó la ciencia, le dio sabiduría también al hombre. Lo único es de que es una ayuda la que podemos encontrar, pero realmente no podemos encontrar en esta clase de ayudas la sanidad completa. Porque la sanidad completa solo viene de un nuevo nacimiento. Así es. ¿Va? Y eso es lo que relata en el encuentro que tiene Jesucristo con Nicodemo, ¿verdad? O mejor dicho, Nicodemo con Jesucristo. Entonces, y es la invitación, no está de más que en cada porción que nosotros podamos leer y compartir, nosotros podamos invitar a que sí hay solución. Claro. Una solución completa, porque nosotros a veces queremos, la gente quiere o queremos encontrar únicamente alivio a nuestras necesidades, tanto físicas como mentales, espirituales, pero solamente Dios nos puede dar una sanidad completa. Y eso es solo a través de viniendo a Cristo y ser nacido de espíritu. Amén. Y eso fue exactamente lo que pasó con el apóstol Pablo, de lo que acabamos de leer ahorita, Claro. ¿verdad? Un verdadero renacimiento. Exacto. Es el encuentro con Cristo el que hace a Pablo un hombre diferente. Y a todo hombre que viene a Cristo, Dios no le va a fallar, ¿verdad? Puede tener un cambio total. Muy bien, entonces entramos a la primera parte. Si el hermano nos puede leer la primera parte, la fuente de la personalidad cristiana. ¿Yo? Sí, hermano. Dice, en el comienzo de cada vida se desarrolla un nuevo cuerpo, con un cerebro y una mente que Dios da a cada criatura suya. Esta mente es la que nos ayudará a entender el mundo exterior, incluyendo nuestra relación con otros seres vivos y con Dios. Al principio, cada persona se irá desarrollando de acuerdo a características naturales y también conforme a la guía que le den las personas que están en su entorno cercano. Por ejemplo, hay personas que naturalmente tendrán una tendencia a ser mucho más activos que otros y buscarán oportunidades para trabajar con varios materiales y entender cómo funcionan diferentes mecanismos. Por otro lado, hay otras personas que buscarán relacionarse con personas en lugar de materiales físicos y pasarán mucho tiempo intentando hablar con otros y entenderlos. De una edad temprana, aproximadamente a los 2 o 3 años de edad, podemos observar que los bebés, incluso hermanos mellizos y gemelos que tienen diferentes personalidades, quizá unos se muestren más tiernos y nobles en cuanto a los sentimientos de otros, probablemente otros son más dados al enojo, la impaciencia y a expresar su frustración individual. Tal vez otros desean más contacto o apego emocional con otras personas y otros sean más solidarios
y necesiten, solitarios, perdón, y necesiten tiempo a solas más frecuentemente. Interesante, ¿verdad? Entonces, personalidad, ya hemos dado algunas definiciones y también podemos aplicar, es una definición de los rasgos y cualidades de cada persona, ¿verdad? Así es. Estamos leyendo esta comparación que hace el escritor de dos niños, aún siendo gemelos, no tienen la misma personalidad, es diferente. Entonces, eso nos identifica como únicos, como decía usted, ¿verdad? Dígame. Tal vez eso nos ayuda a reforzar nuevamente por qué somos diferentes, porque tenemos diferente temperamento. Así es. ¿Verdad? Ustedes hablaron de los 4 temperamentos en la lección 14, el colérico, el sanguíneo, el melancólico y el flemático. Entonces, a los primeros 2 se le llama que son personalidad extrovertido, ¿verdad? El otro introvertido. Y entonces los últimos 2, que es el flemático y el melancólico, son los temperamentos introvertidos, ¿verdad? Entonces, eso marca la diferencia. Ahora, ¿por qué nos hizo Dios así? Porque eso es lo que le da, como dijera yo la palabra, le da la creatividad, le da la belleza de la personalidad de cada ser humano, y que los 4 son interdependencistas. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que los 4 son importantes, que los 4 son necesarios, ¿verdad? Mire cómo Dios, es que yo me quedo asombrado ahora que entiendo esto, ¿verdad? Claro. Interesante, pues, ¿verdad? Y quiero también testificar de que cuando yo aprendí eso de los temperamentos, hasta ahí fue que yo me entendí a mí mismo. Sí. Interesante, hasta ahí yo me entendí. Sí. Entonces dije, yo no quiero ser otro, digámosle, Rodrigo Herrera. Cuando uno no se entiende, uno trata de ser Rodrigo Herrera. Pero cuando uno ya se entiende, ese soy yo, ¿verdad? Entonces, así me hizo Dios. Entonces se acepta uno. Yo me acepté. Yo me acepté tal como Dios me ha hecho. Entonces ahora ya no me complico la vida. Desde que Dios me ayudó con esto, ya no me complico la vida, pues. Pero antes me la complicaba, porque yo quería imitar, yo quería ser como otra persona. Pero no soy esa persona. Soy Enrique Nolasco, soy único. Así me hizo Dios. Y yo en lo personal, yo no soy extrovertido, yo soy introvertido. Sí, igual. Por algo dicen, ese soy yo y no me parezco a nadie. Sí. No, yo digo, a ver, ¿qué tiene de malo Rodrigo Herrera que no quiera ser como él? No me conteste. El punto, hermanos, es de que qué mal actuamos nosotros, o a veces tenemos una tendencia a equivocarnos porque no conocemos nosotros todas estas cosas. Y hacemos comparaciones, ¿verdad? Amén. Sí. Y eso es hasta en la familia, el estar comparando un hermano, un hijo con el otro, sí, es malísimo. Porque, pero nosotros necesitamos realmente crecer a través de la palabra para que nosotros podamos entender realmente que cada uno, Dios lo hizo único, diferente. Entonces, seguimos, hermanos. No sé si tenemos a alguien y la invitación es que participen. Nosotros no queremos sacar solo esta lección, lo queremos hacer con algunos hermanos que nos estén apoyando. Mande su comentario y su pregunta, si la tiene. Dígame, hermano. Sí, quería agregar algo a esto, ¿verdad? Que estamos viendo esa diferencia entre la personalidad una con otra, pero que ahora entendemos. ¿Qué lo hace diferente? El temperamento y el carácter, ¿verdad? Bueno, entonces hace años me gustó mucho, hermanos, también cuando yo aprendí esto, y que fue un psicólogo estadounidense, ¿verdad? Porque antes solamente se creía que la inteligencia lógico-matemática era la única que existía. Entonces se ponía a alguien, ¿verdad? Si alguien era muy bueno en matemáticas, en lógica, ese era el único inteligente que se reconocía. Y lo demás no era inteligencia, lo demás no era lo ideal, pues, ¿verdad? No recuerdo el nombre de este psicólogo, pero es aquí estadounidense. Él habla de 7 inteligencias. ¿Y cuánto me ha ayudado eso también, ¿verdad? ¿Y cuánto ayuda eso también al conocimiento de los padres, nosotros y aún de los hermanos, ¿verdad? Porque ahora se reconoce 7, ya no se reconoce solamente la lógica matemática, porque antes, como decía, la lógica matemática es la única que hace el estudio del coeficiente intelectual y que aceptaba nada más como el único inteligente, pues. Por eso que en la escuela de antes
Solo el que era bueno para matemáticas, ese era el número 1, y todos los demás éramos chuecos, todos los demás no servíamos para nada, pero ahora ya no. Ahora se ha descubierto, ¿verdad? Y los israelitas también han contribuido bastante con esto, porque el estudio que hizo este psicólogo lo ha sacado de los judíos también, ¿verdad? Porque los judíos, su sistema de educación es muy diferente a la nuestra, claro, en todos los sentidos, por supuesto, sí. ¿Verdad? Entonces ahora se habla de 7 inteligencias, entonces ya no solamente el que es bueno para matemáticas es inteligente, ahora el que es bueno para música, el que es bueno para deportes, el que es bueno para esto y lo otro, como lo está diciendo algunos son buenos para esto, otros. Ahora, algo muy importante, hermanos, y es lo que estaba diciendo acá también, de donde dice, el estudio de la personalidad también puede ayudarnos a comprender mejor a otros. Qué lindo esto, hermano. Sí, claro. Y yo voy a ser honesto, y estamos hablando de testificar el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Hasta que yo me entendí a mí, me acepté conmigo, puedo ya tener mejores relaciones con los demás. Exactamente, lo mismo. Entonces dice, puede ayudar a comprender mejor a otros. Y esto tendrá como resultado poder relacionarnos con ellos de una manera efectiva, sana, y de modo que traigamos más gloria y honra a Dios. Me gustó mucho, esto se lo subrayé. Sí, entonces, estamos hablando acá, entonces, a esto es lo que este psicólogo le ha dado una inteligencia también. A ello le llama también la inteligencia emocional. Entonces el psicólogo dice que aquella persona que se sabe llevar con su semejante, lo que estamos definiendo acá en esta lección, él le da el nombre de inteligencia emocional. Ahora, yo quiero decir también algo, hermano. Dios es el creador de las ciencias. Claro. ¿Por qué el médico puede trabajar en su campo? El psicólogo, el educador, ¿verdad? El sociólogo, el antropólogo. ¿Por qué? No fue el primero. El científico no viene, ellos pretenden hacer eso, pero no es así. Mira, Señor, lo que yo he descubierto, te lo enseño y te lo enseño y te lo puedo enseñar. No, Dios, si Dios le dio la inteligencia a este. Claro. Me estoy explicando. Entonces, ahora, la ciencia honestamente son una herramienta. Son herramientas que Dios ha propiciado para el bien de nosotros, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, el poder llevarnos bien con los demás, tener una personalidad cristiana sana, saludable, también este psicólogo le llama la inteligencia emocional. Qué interesante. Qué bonito. Yo creo que es importante que entendamos nosotros, hermanos, que es a través de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, ¿verdad? De la transformación de nuestra mente. Entonces nosotros vamos a poder entender lo que está diciendo el escritor a otras personas. A través de nosotros, como dijimos, hermanos, no estamos menospreciando para nada, en ningún momento, lo que es toda esta clase de herramientas que usted está mencionando. Pero sí queremos decirles que realmente el único que puede cambiar, el único que puede transformar nuestras vidas es el Señor. Obviamente, estas herramientas nos ayudan, pero no determinan nuestro cambio de vida que podemos nosotros. Así es. Un comentario en el Facebook. El hermano Facundo dice, lo siento, pero todavía no entiendo el punto de la enseñanza. Ok. Sí, a medida, hermano, buenas tardes, Dios les bendiga. A medida que nosotros estemos avanzando, pero sí le podemos dar una breve explicación. Estamos hablando de la personalidad cristiana, que obviamente es la que nosotros estamos representando en este lugar y somos representantes del Creador, ¿verdad? Del Señor, porque Dios, así como hizo un cambio en la vida del apóstol Pablo, ha hecho un cambio en nuestras vidas. Así y entonces los medios o el escritor lo que expone es que realmente la psicología nos podrá ayudar, pero no determina realmente un cambio en nuestra vida, como lo que pasó con el apóstol Pablo, y eso fue lo que leímos en Hechos, en el capítulo 22. Entonces, en pocas palabras, estamos hablando de la personalidad cristiana, que solamente la podemos encontrar en Cristo, valga la redundancia, ¿verdad? Sí. A medida, hermano, que vayamos avanzando, obviamente, si está con nosotros, va a poder ahí entender mejor la lección. Muy bien. Entonces, como vemos al principio, la personalidad se basa en las tendencias naturales, incluyendo el egoísmo en cuanto a juguetes, la impaciencia en cuanto a necesidades personales, etc. Todas estas son características generales de casi todos los seres humanos en la etapa de la niñez temprana. Luego llegará el momento en que
la nueva vida tenga la capacidad de entender que ella es una persona diferente de las otras y que puede tomar decisiones propias. Aquí comienza la posibilidad de elegir también acerca de la personalidad propia. Y si entrega su vida a Cristo con una buena guía espiritual, la persona también puede llegar a conocer que puede elegir desarrollar una personalidad cristiana. Usted tocó algo muy importante y con el hermano Facundo estuvimos mucho tiempo estudiando la palabra y es la palabra la que nos... el Señor le dijo a sus discípulos en San Juan 17:17, vosotros, dice, ya estáis limpios por la palabra. Ajá, sí, La palabra es la que nos regenera, la palabra es la que cambia nuestra manera de pensar, ¿verdad? así es. Entonces, al entender que Dios puede en su poder, dice, hacernos una persona nueva, la persona natural puede buscar experimentar una nueva personalidad transformada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo creo que esto nos va a ayudar a entender mejor esta lección. La persona también puede comprometerse a mantenerse bajo la guía del Espíritu Santo diariamente para poder experimentar su presencia y transformación de manera constante y permanente a lo largo de la vida. ¿Cómo es que dice el Espíritu Santo de Dios? Dice diariamente, pero ¿a través de qué? A través de su palabra. Así es como funciona el Espíritu Santo, para que nosotros a través de su palabra podamos realmente entender y comprender cómo nosotros podemos ser cambiados en nuestra manera de vivir. En este momento de la vida donde la persona necesita entender que la única fuente de una personalidad cristiana es Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo. Él crea en nosotros una personalidad que tiene patrones, pensamientos, sentimientos y conductas, guiados por un amor santo, el cual es dado por Dios. En la historia de la creación, Génesis 1, 26, 27, vemos que desde el principio deseó hijos conforme a su semejanza, que puedan guiar a toda la creación para salvación. Podemos confiar en que Dios tiene el mismo deseo para nosotros hoy. ¿Podemos decir amén? Amén, Sí. amén, claro. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere? Sí, ahí donde entra, hermanos, la importancia del discipulado. Hoy se habla mucho del discipulado intencional, ¿verdad? Que es el que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Y que a veces hemos descuidado también. Pero yo pienso, hermanos, de que todo aquello que Dios está propiciando, ¿verdad? En cuanto a la enseñanza de su palabra, como usted lo decía, y lo que Pablo dice, va transformando aquí, ¿verdad? Exactamente. Para entonces, porque ese es el proceso. Como dijimos al inicio, ¿verdad? De eso estamos hablando. Venimos con una personalidad atrofiada por el pecado. Sí. Deteriorada. ¿Sí? Entonces, y esa es la que viene uno, aún cuando uno viene a Cristo. Sí. Pero cuando uno viene a Cristo, entonces ya Dios quiere impregnar en nosotros una personalidad diferente, una personalidad, ¿verdad?, cristiana. Que es semejante al Señor. Semejante al Señor, como dice acá, que la base es Dios. No es ningún pastor, no es ninguna iglesia, sino es Dios a través de la palabra. Entonces, es ahí entonces la importancia del estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la otra cosa es de que también decía alguien, y me gustó mucho, dice, Dios informa, nos da el conocimiento, ¿verdad? Claro. Dios forma también. Qué interesante, claro. Informa, pero también forma, pero también transforma, que son tres cosas diferentes. Claro. De eso estamos hablando esta tarde, ¿verdad? Ajá. De una transformación. Así de ahí viene el testimonio. ¿Por qué testificamos? Testificamos de lo que era la vida antes, pero testificamos también del cambio que Dios ha operado en mi personalidad. Así es. A través de la palabra. Así es. Entonces, el interés de Dios es en el discipulado. Dios nos informa, Dios nos está formando para que podamos ser transformados. Así es. ¿Y cuál es esa transformación? Vamos a ver más adelantito, ¿verdad? La llenura del poder del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que si en algo es especial nuestro Señor, es
es poner orden donde hay desorden. Exactamente. ¿Verdad? Ahí estamos. Desde el principio, ¿verdad? Dice que la tierra estaba... Muy buen apunte. Muy buen apunte. Desordenado. Desde la tierra estaba Vacía y desordenada. desordenada, así es. ¿Y qué hizo el Señor? A través de la palabra empezó a ordenarla. Exacto. Entonces, un punto muy importante lo que dice usted, ¿verdad? Lo que es el discipulado, hermanos. Y eso, la verdad que yo pienso que debemos de impulsarlo un poquito más, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. Sí. Sí, poner en práctica aquellos que hemos tomado el discipulado, ¿verdad? En lo personal me ha ayudado muchísimo. Y definitivamente, como dice el hermano Pinzón, es la palabra de Dios la que nos transforma. Ahora, si no estamos leyendo la Biblia, si no estamos alimentando del Señor, entonces lo que está en desorden en nosotros, dentro de nosotros, no va a tener orden. ¿Por qué? Porque no hay quien nos ponga el orden, Así es. ¿verdad? Así es. Gracias, hermanos, por sus comentarios muy acertados. Vamos entonces a la parte 2. ¿Qué tal si leemos la parte 2, hermano Enrique? Por favor. Dice, al estudiar más de cerca las características que forman una personalidad cristiana, tomaremos como guía el trabajo de David Studer. Este autor da la siguiente aclaración acerca de la personalidad cristiana. Escuchemos, dice. Sí. Una personalidad es el conjunto de cualidades que constituye una persona y lo distingue de otra. Es decir, cada persona de alguna manera es diferente de otra. Cuando hablamos de una personalidad cristiana, no estamos pensando que todo cristiano será igual que otro. Ojo con eso. Sí. Pero sí hay ciertas cualidades que deben formar parte de la vida de todo cristiano. Estudiaremos algunos elementos del fruto del Espíritu Santo que serán la mejor guía para poder autoevaluarnos e ir amoldeándonos al plan de Dios para que nosotros como sus hijos o hijas, al tener tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial, podremos ver su semejanza florecer en nosotros mismos. Muy bien. ¿Un comentario sobre esto? Sí, yo recuerdo que un tiempo el hermano pastor habló acerca de la identidad, ¿sí? Y entonces estábamos hablando que la identidad también nos define, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Y si recordamos cuando Moisés, o más bien Dios, liberó al pueblo de Egipto, Él les estaba dando una identidad, ¿verdad? Una identidad ¿cómo? ¿O qué los diferenciaba de los demás? Lo que ahorita a nosotros los cristianos nos debe de diferenciar de los demás, ¿verdad? A través de nuestra personalidad cristiana nos damos a conocer por ciertas características. Ahora, en el pueblo de Israel, cuando salió allá, el Señor le estaba dando la identidad. ¿Y cuál era entonces? ¿Qué se diferenciaba el pueblo de Israel a lo que eran los pueblos paganos? La idolatría. ¿Sí? Claro. Sí. Es cierto. Sí. Termina. No, entonces por eso Dios puso los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos iba a trabajar Dios en la personalidad del pueblo de Israel, ¿sí? Iba a formarlos, los iba a ordenar lo que estaba desordenado. Y eso iba a ser ejemplo para la Eso humanidad. iba a marcar la diferencia. Exactamente. O sea, nosotros no nos identificamos como cristianos solo porque asistimos a una iglesia. Exactamente. Nos definen por lo que nosotros Amén. vivimos, por el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso una... define al cristiano, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver reflejado en el fruto del Espíritu. Le dio el punto. Eso es muy importante que entendamos, hermanos, amigos que nos acompañan en esta tarde, es que a usted no le dan un nombre o no lo define el cristianismo por estar en la membresía de una iglesia o por congregarse en algún lugar. Eso es parte de, nada más, pero lo define prácticamente lo que usted es. Exactamente. Lo que Dios ha hecho en mí y en usted. Eso es lo que define realmente como
cristiano. Y obviamente el Señor nos dejó una vara muy alta que le hemos venido estudiando, ¿va? Que si nosotros queríamos ser discípulos del Señor, que eran los pasos a seguir, ¿va? Es más, nos pone hasta pensar y nos pone hasta meditar que nosotros podamos realmente tomar una decisión, si queremos ser seguidores de Cristo, qué es lo que tenemos que hacer. Porque no nos dijo, vengan, síganos. No. ¿Quién de ustedes, dice, si tiene que hacer una construcción, habla de la construcción, ¿va? No primero se sienta y hace planes para poder terminar la obra para que no quede avergonzado? Y igual somos nosotros, y eso lo está diciendo para seguirlo a él, ¿va? Ese era el ejemplo que estaba poniendo a los que estaban ahí para que lo siguieran, para que fueran sus discípulos. Entonces nos dejó una vara muy alta y nosotros decidimos si la queremos alcanzar. Así Muy bien, entonces comenzamos con qué interesante, porque Pablo siempre comienza con el amor y cierra con el amor, ¿verdad? Sí. con el fruto del Espíritu. ¿Por qué será? Sería la pregunta. El amor, es que el amor, eso me está llevando a recordar cuando Jesús le dijo a sus discípulos, oigan, les dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento. ¡Wow! O sea, ellos eran judíos, los discípulos, tenían conocimiento de la palabra, de la ley, ¿verdad? Conocían todos los mandamientos de Dios, ¿ves? ¿Verdad? Claro. Y ahora viene Jesús y le dice, les voy a dar un nuevo, oiga, pongan atención, les voy a dar un nuevo mandamiento. Me imagino que Pedro, Juan, va a agregar otro del listado que tenemos, de esa vara grande que decía el hermano. Así es. Y sí, Jesús iba a agregar uno más. Entonces Jesús dice, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos. Esto es lo que les va a distinguir a ustedes en su personalidad. ¡Wow! Me impacta porque no dice en el tipo de iglesia que van a tener, en el tipo de pastor que van a tener. No, dice, en esto la gente, ahí está, la gente conocerá que ustedes son míos, que ustedes son mis seguidores, que ustedes son mis discípulos. Por su fruto. Entonces dice ahí, si ustedes se van a amar los unos a los otros, ahí viene otra vez el amor. Cuando le preguntan a Jesús, Señor, conocemos los mandamientos, pero dinos cuál es el primero. Wow, buena pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Tiene que haber uno, y sí lo había. Entonces viene Jesús y le dice, sí, buena pregunta, te la voy a contestar. Entonces primero les da a conocer, el primer mandamiento es que Dios es uno. Y en el mismo mandamiento, entonces viene ahora, ese Dios uno lo vas a amar con todo tu corazón. Porque el amor es todo, hermano. ¿Por qué somos salvos nosotros? ¿Por qué? Por ese amor de Dios, el amor ágape, ¿va? Que menciona acá, el amor ágape. ¿Y por qué comienza? Buena pregunta, y aquí, y de los frutos, ¿por qué comienza? Porque el amor lo abarca todo, hermano. Amén. El amor lo abarca todo. Muy bien. Vamos a ver entonces en la letra A. Hermano Rodrigo, ¿pudiera leer la parte de la letra A? Lo que concierne al amor. ¿Ya leímos la parte 2? Y ¿perdón? ¿Ya leímos la parte 2? Sí, ahora el inciso A. No, la A del inciso 2. Okay. Esto es solo para que nos acompañen, hermanos, estos elementos de los cuales estamos hablando, que es el fruto del Espíritu Santo, los encontramos en Gálatas capítulo 5. Amén. Por favor, Gálatas capítulo 5. Y ahí vamos a tocar un poquito de lo que 5, es... 22. Sí, del 22. Lea, hermano, por favor. Dice así, inciso A, amor. Dice, en el original la palabra griega es ágape. Este término describe el tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Vemos esta cualidad cristiana dirige toda la personalidad de la persona, produciendo decisiones que benefician a la persona amada. Esta forma de sentir y pensar está en completa contraposición con el egoísmo que es innato
de una personalidad humana natural. Podemos ver los siguientes versículos que hablan acerca de que el amor es de suma importancia e irreprensible en la vida, irreemplazable en la vida cristiana. Entonces, tenemos a Juan 3:16 y tenemos Juan 13:34 y primera de Juan 4:1. ¿Cuál quiere leer? Bueno, yo creo que Juan 3:16 ya se lo conoce, pues ese es uno de los versículos más sonados, por así decirlo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, a Dios lo movió el amor con la humanidad, pero la salvación se origina, pero la salvación es la gracia, ¿va? La gracia, porque Efesios capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos. La gracia fue movida por el amor, ese es el elemento, el que lo movió a Dios, va a mandar a su Hijo a hacer un sacrificio en nuestro lugar. Entonces, el amor impulsó a Dios para que por gracia seamos salvos. O sea, el amor realmente solo el amor no hubiera lo hubiera logrado todo, ¿verdad? Porque el amor lo mueve a usted. Por amor usted hace algo. O sea, es el motor, por así decirlo, de nuestras vidas para poder actuar. Dios, en su amor, movió el programa salvífico para la humanidad enviando a su Hijo Jesucristo. Y entonces ahí viene la gracia, pero que es movida por el amor. Por gracia soy salvo, dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Interesante, hermanos, de que, bueno, podemos hablar de la experiencia, ¿verdad?, como pastor, y después de conocer los 4 temperamentos, ¿verdad? Interesante que no somos iguales, y como decía aquel autor, no vamos a parecernos los unos a los otros, pero sí hay características que sí tienen que estar en nosotros. Claro. Y la primera es el amor. Así es. Y es lindo, hermanos, ver a un melancólico, ver a un flemático, ver a un sanguíneo y ver a un colérico dando amor. Así es. Aunque somos diferentes. Sí. ¿Verdad? Pero como decíamos, el amor, ¿verdad? Por eso está el primero, el amor, ¿verdad? Y como pastor yo puedo testificar qué lindo, porque ahora yo decir, bueno, el hermano es melancólico, flemático, pero verlo hallando ese amor, ya como cristiano, pues ya con una personalidad cristiana, proveyendo ya ese amor, ¿verdad? Qué lindo, hermanos. Por eso Amén. Creo que está de primer lugar aquí, ¿verdad? Yo creo que en eso sí, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, que seamos de un mismo sentir. Exactamente. Eso es lo que nos mueve. Hermanos, estamos llegando prácticamente, aunque empezamos 5 minutos tarde, ¿verdad? Vamos a reponer esos 5 minutos para ir cerrando lo que es el amor. Yo creo que en esto podemos ahondar bastante, ¿verdad?, en lo que es el amor de Dios. Sí. Pero lo vamos a dejar ahí, pienso, sí, para que nosotros podamos tener la oportunidad de poder compartir en la próxima oportunidad con los hermanos este estudio. Viene prácticamente todos los elementos que Dios usa en esta porción de la palabra, que es el amor, gozo, paz, paciencia, y queremos realmente de alguna manera poder ahondar un poquito más en estos características. Si quisiera decir algo antes de despedirnos. Por amor, hermano. Sí, claro. Por amor. Gracias. Hay algo si algo a mí me asombró una vez, y fíjese, a mi edad, ya 46 años, pero aprendí esto de nuestro hermano pastor, que trajo una predicación muy bonita que me maravilló mucho. Y es eso, que por ejemplo, todos los frutos del Espíritu no son para uno mismo, son para los demás, igual que el amor. ¿Sí? Dice aquí el escritor, dice, este término describe que el tipo de amor incondicional y reflexivo en el que el amante, o sea, tiene en cuenta solo el bien para el que ama. Entonces, Dios de esa manera nos amó, negándose a Él y viendo
el beneficio para nosotros. Entonces nosotros como seres humanos, Dios nos ha capacitado con todo este tipo de frutos, pero ¿para qué? ¿Para que nos quedemos con Él? No, para que lo demos a los demás. Ponía el ejemplo del hermano, perdón, hermano. Ponía el ejemplo del hermano, dice, un árbol dice da frutas, pero esas frutas no son para él, son Claro. para los demás. Sí. El altruismo, hermanos, es algo que nosotros como creyentes debemos de practicar, ¿va? Dice que el altruismo o el altruista busca siempre hacer el bien, ¿va? Pero es dedicado, se empeña por buscar el beneficio del otro. Y eso Pablo nos lo dice, y eso lo vamos a explanar precisamente porque Pablo enfatiza mucho en eso, a que no busquemos nosotros primeramente nuestro beneficio, sino que obviamente busquemos el beneficio. Todo lo explana de alguna manera, y Cristo mismo lo dijo, por supuesto. Siempre enfatizó allá en Mateo capítulo 5, dice que si nosotros le damos a aquel que nos va a devolver algo, pues no estamos. Si nosotros amamos a quien nos ama a nosotros, pues no hemos alcanzado prácticamente casi nada, ¿verdad? Pero si amamos a aquel que no nos ama, entonces eso sí tiene realmente aprobación de parte de nuestro Dios. Hermanos, amigos que nos acompañaron en esta tarde, no hemos terminado la lección como para que pues queden por ahí todavía por falta de información. Trataremos en la próxima oportunidad completar esta lección para que podamos cerrar y podamos definir exactamente lo que es esta lección de la personalidad cristiana. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo desde acá, desde Bakersfield, a todo lugar donde nos puedan escuchar. En nuestro deseo es que el Señor les siga bendiciendo y les siga guardando, les siga ayudando en todas sus necesidades. Amén. Hermanos, ¿se quieren despedir? Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga. Un abrazo desde aquí. Los esperamos mañana, primeramente Dios, a las 8 de la mañana. Este es nuestro servicio. Seguimos con las normas, ¿verdad? De seguirnos cuidando con máscaras y midiendo temperatura. Si se siente confiado, hermano, si tiene la confianza de venir, si nos puede acompañar sería de gran bendición, y si no, pues ahí en su casa también nos puede acompañar. Cuídese, hermano, del coronavirus, pero cuídese más del pecado. Sí. Cuidémonos. Cuidémonos, sí. Hermano Enrique. Sí, agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder dar esta lección muy linda, ¿verdad? Muy linda, saber de que podemos ser diferentes, pero sí hay cualidades. Por supuesto. Que debe de estar en nosotros, ¿verdad? Así es. Que Dios les bendiga y gracias por escucharnos también. A nuestro hermano pastor, a la esposa de nuestro hermano Enrique que estuvo con nosotros, hermano José Ruiz, gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Un abrazo a nuestro hermano, también hermano Elvis, que está allá en El Salvador. Esperemos que se encuentre bien por allá y que Dios lo bendiga. Hasta pronto. La oración. Vamos a orar. Hermano Enrique, por favor, nos despide. Sí, es tan amable y siendo mucha la molestia. Amén. Señor, en esta hermosa tarde, Dios, le damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder dar a conocer, Señor, esta lección tan linda, Padre. Gracias Amén. Por lo que has hecho, gracias por lo que está haciendo y gracias por lo que seguirá haciendo en nuestra personalidad, Padre, de cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea tu nombre, Dios. Oramos también por los que nos escucharon, por los que nos vieron, estuvieron al pendiente de esta lección, Señor, que tú les sigas bendiciendo también a cada uno de ellos, Padre. Y gracias por el ministerio de esta iglesia, por hermano pastor y sus líderes, Señor, y hermanos que están encargados de esta escuela, Padre, bíblica, Dios de la gloria, que ahora la estamos dando el día sábado. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Gracias, hermano.